Esto es lo que trae Pirelli para esta carrera, primera fecha del año, compuesto C3, C4, C5. ¿Qué significa esto? Es la gama de compuestos más blanda que tiene Pirelli. Recuerden que el año pasado teníamos el C6 también, que era el súper blando, el más blando de los blandos, que en realidad no sirvió mucho. Se utilizó en alguna carrera, no daba muchos resultados, los pilotos no lo querían, incluso había algunos que salían a clasificar con el C5 y ni siquiera utilizaban el C6. Ese C6 esta temporada no existe, no está disponible para ninguna carrera, por lo que trae la gama de neumáticos más blanda que tiene disponible para esta temporada. Carrera a 58 vueltas. Verán si hago esta previa a cada carrera y si subo este grafiquito, que la mayoría de las carreras terminan generando una distancia alrededor de los 305 kilómetros. Esta es un poquito más, 306 en un circuito de 5.200 metros. Y la vuelta récord es de Leclerc 1.19.813. No creo que veamos vuelta récord en esta temporada porque todavía hay mucho que ver con este reglamento. Básicamente, son autos que cuando aceleran son más rápidos. La primera parte de la aceleración hasta que llegan a la velocidad máxima son autos más rápidos. Cuando llegan a velocidad máxima empiezan a controlar esa velocidad por el famoso tema de la energía y ahí se establecen, ahí se emparejan, si se quiere, con los autos que teníamos el año pasado, pero la velocidad de curva del auto del año pasado era muy superior a la velocidad curva de este auto. En los neumáticos, como podemos ver, el que más sufre es el delantero izquierdo y tiene que ver, si ven el mapita que está ahí arriba a la izquierda, básicamente la mayor cantidad de curvas son hacia la derecha, incluso las curvas que son de mediana y alta velocidad, de larga duración y donde el auto va recargando permanentemente sobre el neumático delantero izquierdo. Por eso las dos banditas naranjas, casi rojas en el neumático delantero izquierdo que estamos viendo ahí, tiene que ver precisamente con esto, que es el que más presión recibe, sin ser este un circuito que sea particularmente complicado para los neumáticos. A ver, vamos a ver ahí abajo del circuito. Tracción, número 2. No es un circuito de máxima tracción. ¿Y esto por qué? Básicamente porque no es un circuito donde haya frenadas muy bruscas. Generalmente en circuitos más trabados, donde hay curvas muy lentas y donde se frena mucho, automáticamente hay que acelerar. Y esa aceleración implica una tracción. Al no tener curvas tan lentas o donde el auto realmente se pare en este circuito, la tracción no es tan importante a la hora de poner la potencia en el piso. El estrés de los neumáticos 3 tiene mucho que ver con esto que decíamos, con curvas de mediana y alta velocidad, donde el auto va recargado sobre el neumático, entonces recibe cierto estrés lateral el neumático. De hecho, es más lateral el estrés y el sufrimiento del neumático que por temperatura o por desgaste o por otro tema en la pista. Es básicamente el lateral por esas curvas de mediana y alta velocidad. El grip del asfalto número 2 de 5 no es un asfalto de mucho grip, significa que tampoco habrá mucho desgaste de neumáticos. Frenaje 2, y tiene que ver con esto que estamos hablando, no es un circuito donde haya muchas frenadas. Y ojo con esto, que está directamente relacionado con la carga de energía, algo diferente de los años anteriores. Hasta la temporada pasada, cuando veíamos un circuito de frenado 2, decíamos, bueno, no hay zonas de tanto frenado, hay que ver la temperatura de los frenos, hay que analizar otras características. Ahora, cuando tenemos un circuito 2 de 5 de frenado, significa que son pocas oportunidades de cargar la batería. Y ahora vamos a hablar de eso. Tampoco es un circuito abrasivo, ahí tenemos 2 de 5, eso significa que no desgasta por roce mucho el neumático. Lateral 3, esto que decíamos, la presión lateral sobre el neumático tiene que ver con esas curvas de larga duración, de mediana y alta velocidad, donde se está doblando casi permanentemente. Y la evolución de la pista 4. ¿Qué significa la evolución de la pista? Esto lo hablamos siempre, pero como arrancamos con este canal nuevo esta temporada, me van a escuchar hablar mucho de la evolución de pista. Y se da particularmente mucho en circuitos que son semipermanentes, donde no hay actividad el resto del año. La evolución de la pista significa que cuando lleguen para arrancar el viernes, jueves a la noche para nuestro continente, con la actividad se van a encontrar con una condición de pista que tiene que ver con una pista un poco más sucia, menos engomada, donde no haya mucha adherencia de caucho, mucho desgaste de caucho encima. La suerte, entre comillas, es que van a correr las otras categorías también. En la medida que vayan corriendo las otras categorías, le van a ir pegando caucho al circuito, al asfalto, y eso va a ir generando una evolución. Es decir, la pista sobre el cierre de la carrera va a ser muchísimo más rápida por el caucho que queda pegado en el asfalto que como arrancan, donde va a haber, entre otras cosas, mucha suciedad porque no es una pista donde particularmente se gire mucho.